Bien, el título si se puede decir así, del mensaje que quiero que entiendas en esta mañana se llaman Los secretos de la victoria, viviendo una vida de triunfos constantes. Quizás me lleve aún más que un domingo a hablar sobre esto porque es muy extenso, y ese título lo firmaría muy bien, sobre todo aquellas iglesias que hablan de la doctrina de la prosperidad, pero sabemos que nosotros no somos de este tipo de iglesias. Pero eso no quiere decir que Dios no quiere traer prosperidad y vida abundante en tu vida. Amén. Eso no quiere decir que nosotros podamos predicar hoy sobre las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros, y sobre todo a través de su palabra. Amén. Sabemos que Dios nos lleva por el camino de la victoria, o sea, en la senda del triunfo constante en nuestra vida. ¿Quieres poner otra transparencia? Primeramente, Él nunca te obligará. Él no te obligará a andar por un camino que tú no quieres andar. Él no te obligará en esa senda si tú no quieres. Para andar por ese camino tienes que caminar tú y tienes que hacerlo por fe. Si no tienes fe, jamás podrás caminar en victoria continua en Cristo Jesús. Amén. Si tú, que me estás escuchando, estás satisfecho o satisfecha de vivir una vida a medias, o derrotado o derrotada, o por debajo de la norma, la cual la mayoría de los creyentes, que te rodean, viven, el Señor no hará nada contigo. Él simplemente te dejará vivir como tú deseas vivir. En una palabra, tú pones el límite de cómo deseas vivir en el Señor, no los demás. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijas, ni nadie que esté a tu alrededor pueden ponerte un límite para que tu vida sea una victoria en Dios. Aleluya. ¿Entiendes bien lo que quiero decir? Si alguien que no entiende, que levante la mano, por favor. No obstante, si tú estás sedienta de lo mejor que Dios tiene almacenado para ti, Él tratará contigo sin rudeza, recortando todos los obstáculos que te están arruinando y destruyendo los ídolos que te corrompen. Dios dejará, escucha bien, Dios dejará en su voluntad que sufras angustias, desilusiones o frustraciones perdidas, esperanzas quebradas, humillaciones, incluso críticas injustas, etcétera, etcétera. Él dejará que pases por esto, pero lo hará siempre a fin de llevarte hasta el lugar que Él quiere que tú estés, donde no vuelvas
a vivir una vida derrotada. Amén. Entonces no hará diferencia alguna después de eso. Fíjate, a pesar de si eres rico o pobre, criticado o exaltado, honrado o deshonrado, habiendo descendido hasta la muerte de Cristo, como dice la palabra, tocando a todo lo que Él sufrió por ti, al hacerlo, estarás también participando en su vida de quebranto, y es de esa manera que podrás caminar sobre esta tierra como un rey y como una reina. Escucha bien, porque la voluntad de Dios para ti no es de mendigo ni de cola, como dice la palabra. La voluntad de Dios para ti es de que seas cabeza, de que andes por esta tierra como un hijo de un rey, como una hija del rey. ¿Y cómo se llama un hijo del rey? Príncipe. ¿Y a una hija del rey? Princesa. Entonces, ¿qué somos aquí? Princesas y príncipes. Aleluya. Créelo, gloria a Dios, porque somos hijos del rey. Al participar de su vida y de quebrantos, caminaremos en esta tierra como un rey. Otra. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 10. Dice: porque nosotros, tú y yo, llevamos, fíjate la palabra, siempre. En mi versión más antigua, esta vez he utilizado la antigua, dice: llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes. Por todas partes. ¿Para qué? Para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. ¡Aleluya! ¿Cómo era la vida de Jesús? ¿Cómo era la vida de Jesús? Así como era la vida de Jesús, la palabra dice claramente, hasta un niño de 1 año lo entiende, que si llevamos las marcas de Jesús, en nuestro cuerpo se manifestará también la vida de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo que no entiendes de ahí? Es por eso que podemos caminar tú y yo en una vida constante. Lo dice la palabra de Dios. Y tú tienes que creerlo en esta mañana, para levantarte de donde estés y caminar en una vida de victoria constante en tu vida. Amén. Victoria constante. Aleluya. La voluntad de Dios para nuestra vida es una voluntad, escúchame, no tu voluntad, sino la voluntad de Dios en tu vida. Es una vida de constantes victorias. Y esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios 2:14. Pero gracias a Dios, que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Aleluya. Repetimos, aleluya. Pero gracias a Dios, Él hace que siempre triunfemos en Cristo. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? En mi Biblia sí. En la tuya no lo sé, pero en mi Biblia sí.
y que manifestemos donde vayamos el olor fragante de su conocimiento. Romanos 8:37 dice: más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Somos o no somos vencedores? Amén. ¿Podemos caminar o no podemos caminar en victoria? Amén. ¿De quién depende? Nosotros. De ti. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Y porque está en su palabra. No está, no cambies todavía, no está, pero yo lo digo otra vez. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Amén. O sea, que si Juan el apóstol está diciendo que nosotros podemos no pecar, si lo hacemos tenemos un abogado, y con ese abogado, vayamos por donde vayamos, tenemos constante victoria en nuestra vida. Sí, escucha bien, a pesar de estas y otras escrituras, tú no concibes creer en tu mente, si a pesar de lo que te estoy diciendo, tu mente no es capaz de entender y tu corazón no es capaz de ser ablandado, nunca vivirás una vida de victoria constante en tu vida. Si tomamos las escrituras tal como han sido escritas y, fíjate, creemos en ellas con simplicidad, o sea, así como los niños, fíjate lo que te digo, cuando abras la palabra de Dios, ábrela como si fueras un niño o una niña. Créete lo que en ella dice. No la abras con el intelecto, ni con un corazón duro. Es un consejo que te doy. Créete como un niño cree a su padre. Cuando un niño ve a su padre y dice: ven para acá, vamos a hacer esto, ¿tú crees que el niño está dudando de lo que le dice su padre? Así debemos abrir y creer en las escrituras, como un niño. Si entiendes lo que está aquí, con la mentalidad, y lo crees como si fueras un niño, y no lo haces con tu intelecto o con tus propios razonamientos, tu vida no va a cambiar en nada. Ahora bien, si estás conforme con tu vida, allá tú. Ya lo he dicho al principio, Él jamás te obligará a andar por un camino que tú no quieras andar. Entonces, si nosotros creemos como un niño, nos convenceremos a nosotros mismos de que una vida victoriosa es posible en este mundo. Pero hay una cosa muy importante que quiero que veas. A menos de que nos convenzamos, primero, de que Dios desea que vivamos en continua fe, jamás podremos ejercer la fe para vivir una vida de victoria. Lo digo otra vez, aunque parece que hay una... A menos, o sea, voy a cambiar el matiz. Primero tenemos que tener fe en que Dios quiere que vivamos en victoria. Porque si no tenemos fe, nunca viviremos en victoria. Porque dice la palabra que sin fe es imposible entrar en una vida
de victoria. Amén. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pero si no agradamos a Dios, no podemos andar en victoria. Para andar en victoria tenemos que agradar a Dios. Y para agradar a Dios tenemos que tener fe. Si tenemos fe, agradamos a Dios. Y cuando agradamos a Dios, caminamos en victoria. Amén. Así sucede. Y ahí no hablamos de intelecto, ni de inteligencia, ni de filosofías, ni de doctrinas, ni de religiones. Estoy cansado de escuchar a gente que se excusan en religiones y en filosofías humanas. Jamás Dios habla de religión. Amén. Jamás el Señor ni Dios ha creado una filosofía. Todo eso viene del diablo y del hombre. A Dios se le conoce por fe, no por religión, ni por filosofía. Y si no tienes fe, nunca le conocerás. Y si no le conoces, jamás vivirás en victoria. Amén. Todo lo relativo a la vida cristiana es depender completamente de la fe. Y la fe está fundada sobre la revelación de Dios por medio de su palabra escrita. Aun cuando tú hayas vivido en derrota por muchos años, eso no hace diferencia alguna. Si solo pudieras ver esta verdad de una vida de constante victoria, claramente detallada en la palabra de Dios, te aseguro que sería el primer paso hacia una vida gloriosa y victoriosa de ti en esta tierra y ante Dios. Amén. Tienes que pasar la otra. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo repito, el que dice que permanece en él debe de andar como él. ¿Y cómo anduvo Jesús? ¿Acaso fue una victoria en parte? ¿Fue una victoria la mayor parte del tiempo? ¿O fue todo el tiempo? ¿Cómo crees tú que anduvo Jesús? Jesús andaba continuamente en una vida gloriosa. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Estoy seguro que si ese versículo lo decimos en una clase de primaria, de sexto de primaria, o sea, de 6 y 7 años, hasta un niño entiende esto. Hasta un niño entiende esto. El que dice que permanece en el Hijo debe andar como Él anduvo. Hebreos 4:5. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Ahora bien, si nos pide ahora que andemos así, como Él anduvo, mi pregunta es posible andar como Él anduvo aquí en la tierra? Sí, ¿sí lo dice? Claro que es posible. ¿Por qué si no el Señor nos ha dicho esto? Claro que es posible. ¿Acaso nos pediría Dios hacer algo que Él sabe de antemano que nosotros no podemos ejecutar? ¿Nos pediría Dios esto? No.
ni siquiera debe pasar por tu imaginación. Porque si aún nuestros padres terrenales no nos andan con mentiras cuando nos dicen algo, ¿qué hará nuestro Padre Celestial? ¿Cumplirá o no lo que dice? Amén. Oh Señor, Dios mío, cuántos estragos que hace la incredulidad. La incredulidad. Puedo decirte con absoluta rotundidad que la incredulidad es el mayor de los pecados. Porque la incredulidad es la raíz de donde salen todos los pecados. La incredulidad. Está bien así. En el Nuevo Testamento dice algo así. Mateo 13:58, y habla de Jesús en su ciudad. Y Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Eso es fuerte, ¿verdad? Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. El mismo Jesús no pudo hacer los hechos que hacía en todos los lugares por causa de la incredulidad de los que le conocían. Fíjate bien, la incredulidad ata las manos de Dios poderoso. Lo ata, aunque nadie puede atarlas, pero lo hace en un sentido literal. Y no hará por nosotros aquello que tenía previsto hacer. ¿Tú crees que Jesús no fue a su pueblo Nazaret con el mismo objetivo de curar y sanar como lo hacía en los otros pueblos? Sí. Ahora bien, yo me he intentado, como soy de pueblo, y te aseguro que es muy diferente ser de pueblo a ser de ciudad. Anda que no cambia. Me imagino a Jesús entrando en su pueblo, donde había jugado ahí con los chavalitos, donde iba a la escuela y donde más de una vez se había caído y algunos le habían pegado, o yo qué sé, entrando en su pueblo y diciendo: mira quién viene, ese es Jesús, el de casa del carpintero. Yo estoy seguro que no tenía ese nombre, porque en los pueblos los nombres de las casas son, ni te imaginas. Yo soy de Casabatá, y tú me dices: ¿qué quiere decir eso? No lo sé. Toda mi vida me ha dicho de Casabatá. Pues mi padre era de Casabatá y el padre de su padre era de Casabatá. ¿Por qué? Pues no lo sé. Me imagino a Jesús entrando en su pueblo con aquella gente que había vivido 30 años. Aquella gente, la mayoría de ellos, no creía en Jesús. Por eso no pudo hacer la mayoría de los milagros. Porque no le veían como lo que él era. Le costaba aceptarlo. Y eso pasa con mucha gente. La incredulidad no te deja ver a Jesús como lo que él es. La incredulidad no te deja conocer a Dios como lo que Dios es. Todopoderoso, que puede hacer cualquier cosa en tu vida. Amén. Pero si no crees en eso, ¿cómo crees que Dios lo hará? Es imposible. No puede Dios traicionarse a sí mismo y obligar a una persona
que podría hacerlo. A creer en algo que esa persona no está dispuesta a creer. Entonces te digo que la incredulidad ata las manos de Dios. Me pregunto, y estoy seguro de que Jesús hubiera querido hacer más milagros, pero no lo hizo. Pero yo veo a Jesús diciendo, mira, yo lo veo siempre así, ya lo he dicho más de una vez, si no quieres creer, es tu problema, no el mío. Así deberíamos hacer muchos creyentes, que a veces intentamos obligar y atar y no sé qué, y hablar y no sé qué, y mira, para que no se enfade y no sé qué. Mira, Jesús decía esto: si tú endureces tu corazón, es tu problema, pero no el mío. Y se quedaba tan tranquilo. Me pregunto, pregúntate por favor en esta mañana, pregúntate una cosa. ¿Cuántos milagros que Dios tiene en su mente para realizar contigo, pero no los hará debido a que tú no crees en esos milagros? Pero escucha bien, muy probablemente algunos de nosotros, o muchos o pocos, yo no lo sé, pero en ese día que estemos delante del tribunal de Cristo, el Señor te dirá, o me dirá, o nos dirá: yo quería hacer muchas cosas contigo, míralas, pero no las pude hacer porque tú no creíste en que yo podía hacerlas. Así tan tranquilito te lo dirá. Yo podía haber hecho de ti esto, y podías llegar a ser esto y esto. Pero tú no creíste en que yo podía hacer esto, por lo tanto no lo hice. ¿Qué te parece? La incredulidad. Por lo tanto no lo hice. Seguro, segurísimo, que un día nos encontraremos más de una sorpresa en este sentido. Amén. Seguro. Aleluya. Y entonces gran lamentación habrá en nuestros corazones si descubrimos que al final ha sido por nosotros mismos. Medita esto en esta noche o en esta tarde, si tienes un tiempo en tu sofá. Mira, te voy a contar una experiencia personal. En mis primeros años de creyente, de mi vida cristiana, fueron bastantes años, estuve en una congregación que su especialidad era el estudio de las Escrituras. Y en un sentido, estoy muy agradecido a Dios por esto, ya que ello me capacitó para adquirir un conocimiento básico y bueno y correcto de las Escrituras. Estoy muy agradecido. Conozco las Escrituras, las conozco muy bien. Estuvo muchos años estudiándolas. No obstante, al estudiar las Escrituras desde el punto de vista de la razón humana, estudiábamos la Biblia como en la escuela se estudia química o física o matemáticas. Simplemente te decían que aquello era bueno y que tenías que estudiarlo y aprenderlo. Bueno, pues yo lo hice y estudié y aprendí.
también sé matemáticas y algo de física y química. Pero solamente aprendí aquí, no aquí. Hasta que al final yo recitaba las escrituras, algunos pasajes, el Salmo 23, el Salmo 1, Juan 3:16, lo que queráis. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, discipulado, pero ni aún así, conociendo la Biblia, en mi interior estaba siendo derrotado por una cosa que se llama pecado. Porque se puede conocer las Escrituras, pero a pesar de conocerlas bien, tu vida no puede estar viviendo en victoria, conociendo las Escrituras. Te lo advierto y te lo aseguro. Hay mucha gente que conoce las Escrituras de pe a pa. Teológicamente hablando, a mí me dan 50.000 vueltas. Pero el conocer las Escrituras no es un indicativo de que tu vida viva en victoria. Porque yo conozco algunos teólogos por ahí que se conocen de pe a pa y sus vidas no están viviendo en victoria. Al contrario, están viviendo en derrota. Porque Satanás es más listo que tú y que cualquier teólogo. Y como no vivas en fe, pobrecito de ti. Porque la fe sin obras es muerta. Pero algo en mí intuía que había mucho más de lo que estaba leyendo. Mucho más, pero no sabía cómo hallarlo. No sabía cómo alcanzar esa cosa. Cuando vi la verdad del bautismo del Espíritu Santo en la palabra y comencé a buscar a Dios por mí mismo, descubrí que no podía creer. Entonces, recuerdo en aquellos tiempos, empecé a ayunar y a orar, Curiosamente, en esa iglesia jamás se ayunaba. Y cuando yo ayuné y oré en mi casa, y estuve preparado para pagar cualquier precio para recibir eso que yo consideraba que estaba oculto en las Escrituras, hasta que no me convencí yo mismo de que tenía que creer en Dios por fe y apropiarme de las palabras como un niño, hasta que no me convencí de esto y pasé de la religiosidad y de lo que me enseñaban, no pude ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Por eso hay tantos creyentes que creen en Jesús, que han nacido de nuevo, que tienen la vida eterna, pero no son llenos ni serán nunca llenos del Espíritu Santo. Porque no creen como un niño, porque no tienen fe. ¿Y en qué me baso para decir esto? Marcos 11:24 dice: por esta razón os digo, que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Cuando yo me apropié de este versículo, cambió mi vida y mi perspectiva del Evangelio. ¿Conocía las Escrituras? Sí, pero también creía en el poder de ellas, que es muy diferente. Me tomó años, muchos años, pero al final lo creí. Y cuando creí, fui bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Y cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, fui bautizado en lenguas. Amén. Amén. Solo en mi casa. Mi esposa está ahí y puede decirlo. Solo en mi casa, como un niñito, llorando y gimiendo a Dios, para que me diera algo que yo intuía que estaba ahí, pero que mis maestros no me habían hablado, porque no creían en ello. ¿Cuántos como yo hay en las iglesias o hay aquí? ¿Cuántos como yo hay aquí
que todavía no creen lo que Dios es capaz de hacer en una vida. El secreto está en creer que tenemos una vida de victoria continua en el Señor y sobre el pecado, que es lo más importante que quiero que entiendas. Porque yo no quiero que entiendas que salgas de aquí diciendo: ay, yo soy un vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tu vida no cambia. No, no, estamos hablando de una vida de victoria sobre el pecado, porque es el pecado el que nos arrastra hacia todas las demás cosas. Estoy hablando de una vida de victoria sobre los vicios, sobre el pecado. No estoy hablando de andar flotando como un Superman. La victoria es sobre el pecado. Tiene un nombre, se llama pecado. Si aplicamos este principio a nuestra vida, podemos orar, ayunar y sentir sed intensa, y a pesar de eso jamás llegar a ningún lado, hasta que creamos que Dios puede, y puede, Él puede cambiar nuestra vida. Amén. Fíjate bien, Satanás es consciente, sabe muy bien, sabe perfectamente cuando te mira. ¿O es que crees que Él no te mira? Sí te mira, ¿eh? Cuando el diablo te mira, aunque no lo percibas, y Él es consciente de que tú no puedes lograr nada de Dios excepto por medio de la fe, Él hará todo lo posible para saturar tu corazón de incredulidad y de duda. Porque fíjate bien, la incredulidad es, como decía antes, mucho más peligrosa, por ejemplo, que el pecado de la mentira o del adulterio. Pasa, por favor. ¿Por qué? Porque la mentira y el adulterio son pecados que se ven, pero la incredulidad no se ve. La palabra dice en Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Que nos aparta del Dios vivo. ¿Qué es lo que nos aparta del Dios vivo? La incredulidad. Y lo dice a la iglesia: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, ninguno de nosotros, con un corazón incrédulo, para que nos aparte del Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad puede hacer que apostatemos de Dios, y eso sí lo he visto. La incredulidad es la raíz de la cual proceden todos los pecados, como he dicho antes. Mira lo que dice Romanos 6:14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en este pasaje el Espíritu Santo nos dice claramente que si estamos bajo la gracia, el pecado no puede tener dominio sobre nosotros. Amén. 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 Si estamos bajo la gracia, el pecado no puede tener dominio sobre nosotros. Y a pesar de eso, muchos creyentes aún no creen en la posibilidad de vivir una vida de victoria sobre el pecado. Pero yo sí lo creo. Yo sí lo creo.
Tú tienes que creerlo. Tenemos la victoria sobre el pecado. Dios desea que vivamos en esa vida de victoria sobre el pecado. Mira, no importa cuán impuros sean tus pensamientos o cuánto tiempo has pasado en derrota en tu vida, no importa, 1 año, 1 mes, 2 años, hasta 15 años. Pero yo te digo que el Señor puede liberarte completamente y conferirte un corazón nuevo y una vida nueva y una vida de victoria. Pero no puede hacerlo si tú no lo crees. Repito, no puede hacerlo hasta que tú no estés convencido de que seas. Y ahora una cosa muy importante y acabo con eso. Sabía que no me daría tiempo, pero es un principio muy importante. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Escucha bien, y termino con esto. Este es un principio importante que quiero que tú medites bien ahora mismo, porque es más importante de lo que tú imaginas. Y es que a través de la confesión de nuestra boca es la que damos expresión a lo que sentimos en nuestro interior, ¿sí o no? Amén. Si nuestro interior está cargado de fe en Dios y sabemos que Dios va a obrar en nosotros y tendremos una victoria sobre el pecado, lo que tenemos ahí lo confesamos, y al confesarlo es cuando tenemos autoridad para pisarle la cabeza a nuestro enemigo. Amén, amén, amén. ¿Sabes por qué? También lo dice la palabra de Dios. El diablo está continuamente acusándonos a ti y a mí, al Padre, de lo que somos y de lo que hacemos. Lo está. Escucha bien, no está ahí. Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 11. Dice: luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Pero dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio, y no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Escucha bien. Sabemos que nuestro adversario está de día y de noche acusándonos por el pecado que nos asedia y que tenemos dentro tú y yo, porque tú y yo somos así. Somos así. Pero también dice el Señor que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón, todo te será hecho. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú le dices y manifiestas con tu boca, creo que Dios me va a dirigir hacia una vida de victoria sobre el pecado, es de esa manera que vamos a vencer al diablo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya, Dios. Ahora bien, repite conmigo, con toda convicción, y di: creo que Dios me va a dirigir hacia una vida de victoria sobre el pecado. Amén. Vamos a repetirlo. Aleluya. Creo que Dios me va a dirigir hacia una vida de victoria sobre el pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. El pecado no tiene autoridad
sobre ti, no tiene autoridad sobre ti. Y el diablo te está acusando y te dice desde hace tiempo, esto, no puedes, eres pecador, no vas a vencer. Pero Dios te dice en esta mañana que sí puedes vivir una vida de victoria sobre el pecado. Amén. Confiésalo, escucha bien, confiésalo. Cada día cuando te levantes con esa convicción en tu vida, una convicción de que Dios te da el poder, y cuando tengas esa convicción tienes que confesarlo con tu boca a diario, y si es necesario en tu casa mientras barres o mientras estás ahí en el ordenador o mientras pases por la calle Mayor, es igual, tú vas confesando, Dios me ha dado una victoria sobre el pecado, Dios me ha dado una victoria sobre el pecado. Aleluya, aleluya. ¿Y sabes qué va a pasar? Oh santo, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabes qué va a pasar? Que cuando tú le dices, escucha Satanás, lo que yo proclamo, a partir de que tú proclames esto, él se da por enterado lo que tú piensas de él, porque lo confiesas con tus labios. Y cuando él escucha a un hijo o una hija de Dios confesar con sus labios y que dice que tengo la victoria sobre ti y no me vas a vencer porque te he vencido en el nombre de Jesús, entonces el diablo piensa, con ese se me acabó el rollo. ¿O no? Hay victoria. Amén. En nuestra boca. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aleluya. Termino. Oh Señor, aleluya. Aleluya. Cuando tomamos la palabra de Dios seriamente, eso ya queda para otro día. Cuando la tomamos seriamente, porque Dios no nos ha dado su palabra para que lo tomamos así, de forma liviana. A veces creemos en mandamientos como no matarás, no adulterarás, no mentirás, etcétera, etcétera, y lo tomamos en serio. En cambio, a veces escuchamos estas manifestaciones de la palabra de Dios y no lo tomamos en serio. Escucha bien, la palabra de Dios hay que tomarla en serio de pe a pa, de la A a la Z. No solamente unos mandamientos sí y otros no. No, Dios dice lo que dice en su palabra y tenemos que creer en toda la palabra. Cuando creamos en toda la palabra y nos convencemos de lo que Dios dice en toda su palabra, vivimos en victoria sobre nuestra vida, sobre el diablo y sobre nuestros pecados. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos en pie mientras el grupo de alabanza viene. Aleluya. Santo es. Aleluya.